Bueno, buenos días a todo este grupo que se despierta temprano para estar en clase. Bienvenidas, bienvenido, profesor Chiesa, profesor Nico. Gracias por acompañar. Hoy estamos en un encuentro para trabajar sobre todo el componente de investigación educativa. Este taller, como todos los talleres de la práctica a lo largo de los 4 años, trabaja, como bien decíamos en el primer día cuando presentábamos, la relación entre la práctica profesional y la investigación educativa. Hemos venido desarrollando algunas cuestiones centrales que tienen que ver con el sujeto de aprendizaje y las formas de relacionarse, y es necesario, antes de pasar a un segundo momento en este taller en el que nos vamos a sumergir a futuro, que tiene que ver con las secuencias didácticas en profundidad, los modelos de evaluación y todo lo que eso implica desde la planificación pedagógica didáctica del aula, detenernos ahora un poquito más detalladamente en el componente de la investigación educativa que acompaña a la práctica profesional. Y justamente lo que nos marcan los contenidos mínimos de este taller para la carrera es que el componente de investigación educativa en esta práctica profesional remite directamente a la práctica reflexiva, también podemos decir la crítica reflexiva sobre la propia práctica docente, y cómo esa práctica reflexiva se torna para el docente en ejercicio una herramienta esencial de investigación de su oficio de enseñar. Es decir, que la práctica docente, hemos venido trabajando hasta el día de hoy en los otros encuentros, es un objeto de aprendizaje, es un objeto de enseñanza y es un objeto, vamos a decirlo, en el corazón de nuestra carrera y de nuestra formación, es un objeto pedagógico didáctico. Pues bien, hoy vamos a complementar esa mirada pedagógica didáctica que hemos venido desarrollando con el aspecto que dice estrecha relación, que es el de investigación educativa. Pero no es una investigación pensada como una abstracción, como algo fuera de lo común, como algo inalcanzable, como a veces se suele asociar la idea o la representación acerca de lo que es la palabra investigación, ya que parece que la ciencia estaría como separada, como alejada de todo aquello que hacemos en nuestra práctica. En este caso de la formación docente inicial, que es la que están transitando ustedes en este tercer año, la investigación viene justamente a ayudarnos a tomar el hábito de pensar cómo nos formamos y cómo construimos nuestro oficio de ser docente. Ser docente que no aparece por generación espontánea o mágicamente cuando egresamos y tenemos el título, porque eso sería un error, considerar que somos docentes cuando terminamos la carrera después de 4 años y tenemos el diploma. Sin duda que el diploma es una acreditación que nos va a permitir insertarnos en el mundo laboral de la docencia. Pero la construcción del oficio de ser docente y la reflexividad sobre la práctica docente
la venimos construyendo desde el día que nosotros iniciamos el curso de ingreso a la universidad. Desde aquel primer taller pedagógico que tenía que ver con qué es ser docente. Bueno, desde allí nos empezamos justamente como futuras maestras a problematizar acerca de qué es formarme para la docencia, de cómo me formo para la docencia, de qué manera me formo, con qué herramientas, etcétera, etcétera. Y este espacio curricular que atraviesa toda la carrera del profesorado de primero a cuarto año, justamente se detiene en cómo construyo ese oficio de ser docente y cómo el componente de la investigación educativa, porque es un tipo de investigación específica, la que se hace en el campo de la educación, contribuye a construir herramientas para pensar mi propia práctica. ¿Cuál es mi práctica hoy? Mi práctica hoy es la de ser estudiante de la formación docente. Y este hábito de la investigación de mi práctica la tengo que ir poniendo en marcha ahora que soy estudiante, para luego, cuando sea docente, poder retroalimentar este ser docente con esta trayectoria o itinerario pedagógico que he venido construyendo a lo largo de mi formación inicial. Con lo cual, valga esta introducción, lo que estamos diciendo es que nos venimos construyendo en nuestro ser docente, en nuestro oficio sobre la práctica docente, desde el mismo momento que iniciamos la carrera de formación del profesorado. Por ello, y en esta práctica en particular, la práctica 3, que tiene que ver con los grupos y los sujetos, con la gestión del aprendizaje en definitiva, nos vamos a detener un momento para revisar y para pensar qué características componen la investigación de la propia práctica docente y cómo esa investigación atraviesa la misma formación del ser docente y le brinda herramientas específicas a la hora de pensar la construcción de nuestra propia práctica. Y bueno, hemos querido empezar este encuentro con nuestra querida amiga Mafalda, y tan querida Mafalda, con ese sentido común de este gran humorista argentino que es Quino, el creador de la Mafalda, que fíjense en ustedes con esa mente reflexiva que toda la vida ha tenido Mafalda, es un personaje absolutamente reflexivo y una reflexión basada en el sentido común de la vida cotidiana. Mafalda dice lo que los otros no dicen, Mafalda enumera los aspectos que los otros no hablan, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo a la reflexión, Quino no es pedagogo, es un humorista, a la reflexión Mafalda la representa con la aventura de ser docente, ¿no? Todo lo que implica y trae aparejado ese concepto de aventura, ¿no? Como desafío, como lanzamiento, como impronta, como empoderamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hemos querido inaugurar justamente este eje de la investigación a partir de este personaje tan querido para los argentinos y tan pragmático a la hora de pensar cuál es el sentido de la reflexividad sobre la propia práctica. Y este sentido tiene que ver fundamentalmente, fíjense en ustedes, con que en el corazón de esa reflexividad estamos nosotros sujetos humanos, no nosotros docentes. Nosotros
antes que ser docente, somos personas. ¿Mm? Somos Nicolás, Melanie, Luciana, Natalia, Enrique. Es decir, somos nosotros mismos. Somos una persona, somos un ser humano. Pero este aquí, que esa persona es un centro de poder en donde se relacionan justamente experiencias de vida, es decir, trayectorias culturales, sociales, antropológicas, educativas, familiares, provinciales, nacionales, experiencias de distinta índole que atraviesan justamente ¿qué? Atraviesan la vida cotidiana de nosotros como sujetos. Entonces, ese sujeto, esa persona humana, en primer lugar, está constituido por una trayectoria de vida. Primer elemento que nosotros debemos tener en cuenta cuando vamos a poner en acción, cuando vamos a poner en marcha la reflexividad de la propia práctica. No es la reflexividad, no debe ser entendida como una reflexividad epistemológica meramente conceptual, puesto que la práctica, lo hemos venido viendo en encuentros anteriores, implica un abordaje complejo, un abordaje de dispositivo. Y en ese abordaje complejo del dispositivo de la práctica está anclado en el centro, en el núcleo, la persona que ha vivido, que ha construido y que vive en el presente experiencias de vida que tienen que ver con el campo educativo. De modo tal que la experiencia personal, la experiencia individual, la experiencia colectiva, constituye un elemento de base en la construcción de esa práctica reflexiva. No puedo reflexionar sin la experiencia y sin el reconocimiento de la trayectoria de la experiencia. Ahora bien, esa experiencia de ese sujeto en la investigación de la práctica docente, que es lo que nos compete a nosotros como objeto de estudio, se torna un objeto de análisis, es decir, se transforma en un objeto de investigación. ¿Y qué significa que se transforme en un objeto de investigación? Que voy a tomar una lupa, ¿vieron cuando ustedes tienen en los prospectos médicos de los medicamentos, tiene una letra chiquitita, 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 que por más que yo tenga lente no la alcanzo a ver, tengo que agarrar una lupa para aumentar la letra y poder mirar? Pues bien, la reflexión es esa lupa, es esa herramienta para poder mirar la propia experiencia y analizar cómo he venido construyendo mi propia trayectoria educativa. Es decir, por ejemplo, yo voy a citar mi experiencia, voy a partir de mi experiencia. Cada uno de ustedes piense en su propia experiencia. Yo me escolaricé en sala de 4 y en sala de 5 hace muchos años, imagínense, ¿no? Hace 50 años me escolaricé en la sala de 4, así que saquen la edad concretamente. Me escolaricé en uno de los primeros jardines públicos de la ciudad de Buenos Aires, porque en esa época mi familia vivía en Buenos Aires, ¿no? Hace 50 años, ir al jardín, a la sala de 4, era ser un astronauta más o menos, porque no existían muchos jardines en Argentina, ¿no? Bueno, sin embargo, yo tuve la suerte de que mis papás, como vivíamos en una gran ciudad, me mandaron a la escuela pública, al jardín de infantes, a la sala de 4. Mi trayectoria educativa
que tiene que ver con la reflexividad de mi experiencia, comienza desde ese momento mismo en que yo intento recordar cuáles fueron mis primeras experiencias de alfabetización inicial en la sala de 4. Fíjense hasta dónde me remonto. Después puedo recordar un paso importante en mi vida que tiene que ver con la experiencia de pasar del jardín de infante al ciclo de educación primaria. ¿Qué significó llegar a primer grado? ¿Qué significó llegar a primer grado? ¿Qué cambios se produjeron? ¿Qué disposición del aula era diferente? Esa cuestión de que la maestra me enseñaba distintos tipos de contenido y ya no jugaba ni cantaba tanto como en el jardín de infante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo fui avanzando en los grados de la escolaridad primaria y fui avanzando en los niveles de comprensión de la dificultad? Yo recuerdo que el pasaje mío de tercer grado a quinto grado fue como un salto cualitativo porque sentí una transformación en el propio proceso de conocimiento. Cuando lo miro para atrás y hago remembranza, hago memoria, me doy cuenta justamente del cambio conceptual y cognitivo que me produjo pasar de tercero a quinto grado. Bueno, así podría seguir con mi vida personal de la trayectoria educativa. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que este docente que soy hoy, en parte se debe a esa construcción de ese itinerario con esa trayectoria. Y la reflexividad tiene que ver con volver a traer esa trayectoria, ver cómo se construye y aprender analíticamente, es decir, desmenuzando esa experiencia, para poder iluminar qué significa para mí, Marcelo Vitarelli, ser docente, ser formador. ¿Qué quiero decir con esto? Para retomar ahora estas dos características. Que la persona, es decir, el docente en este caso, que es una persona particular, que es la que estamos trabajando, se basa en una experiencia de vida y la investigación sobre esa experiencia de vida se torna objeto de análisis, es decir, de una mirada particular que se llama reflexión. Ahora bien, esa reflexión sobre esa trayectoria de vida, yo la podría hacer en el confesionario de la iglesia, yo la podría hacer en el diván del psicólogo o el psicoanalista. Son ejercicios de reflexión y son muy válidos. Sin embargo, nuestra reflexión sobre nuestra trayectoria tiene un tercer componente, que es el del escenario profesional. Es decir, que el escenario profesional le otorga a este grado de práctica reflexiva una especificidad. Por eso hablamos en este espacio curricular, fíjense en ustedes, de práctica profesional e investigación educativa. Eso es lo que le da el sello particular a esta práctica. Porque en el corazón de esa tríada que están en esas tres circunferencias, ¿quién está? Esa persona es un docente, es decir, es un educador. Y ese educador construye itinerarios, construye experiencias, reflexiona sobre esos itinerarios y lo torna objeto de análisis de su práctica docente. Fíjense ustedes cómo esta complejidad de la investigación nos sitúa en el corazón mismo de nuestro ser docente. En el corazón mismo. De modo tal que reflexionar
Es un proceso natural a la persona humana, es inherente. ¿Mm? Justamente, reflexionar nos torna diferente a los seres no vivos, porque una de las características de los seres vivos es la reflexividad, justamente. Tiene que ver con una actividad del pensamiento, donde ¿qué es lo que ocurre? Se analiza, se interpreta, se aclaran dudas, se relacionan ideas, y hete aquí se pueden alcanzar conclusiones. Fíjense, análisis, interpretación, aclaración, comparación, conclusión. Todos esos elementos forman parte de la investigación. Todo eso es investigar. De modo tal que cuando nosotros investiguemos nuestra propia práctica, vamos a estar analizando, vamos a estar interpretando, vamos a estar relacionando y vamos a estar concluyendo para decir, a ver, mi práctica falla en esto, mi práctica necesita reforzar esto otro, mi práctica está mejorando en tal punto, etcétera, etcétera. Nuestra reflexión específica tiene que ver con el quehacer docente. Esa es la especificidad profesional. ¿Para qué nos sirve esa reflexión del quehacer docente? Para innovar, para crear y para transformar cotidianamente nuestra práctica para que deje de ser clásica, tradicional e irrelevante y poder mejorar los procesos subjetivos del conocimiento. Es decir, que esa investigación sobre la práctica nos permite construir conocimiento. Esto es algo que hoy ya está fuera de discusión, pero les puedo comentar que hace más de 30 años, cuando nosotros empezamos a trabajar en algunos círculos de investigación educativa de Argentina, la investigación de la práctica y la producción de conocimiento nos miraban raro, porque decían que eso no era cierto, que el docente no podía construir conocimiento, el que construía conocimiento era el científico en el laboratorio. Y nosotros durante muchos años, cuando digo nosotros, todo un grupo de investigación que trabajamos sobre este tema, lo que sostuvimos a rajatabla es que el docente es constructor de saberes a partir de la reflexión de su propia práctica docente. Esto equivale a decir que el docente es un investigador educativo de su propia práctica. Eso hoy ya no se discute, pero les puedo comentar, chicas, históricamente hablando, que hace 30 años en Argentina eso sí era objeto de discusión. Pues bien, esta es el centro de nuestra práctica reflexiva. ¿Por qué? Porque la práctica reflexiva, como nos aporta el profesor Nico en la diapositiva, es una metodología de formación. Es una metodología de formación. Es decir, no es cualquier cosa, no es sentarme a imaginar. No, 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 no. Acá hay justamente un proceso paulatino, fíjense en ustedes, en el que los elementos principales de partida, ¿con qué tiene que ver? Con las experiencias, lo que recién decíamos, las trayectorias, que cada docente realiza ¿dónde? En su contexto de aula, en su contexto de escuela, en su contexto de sistema educativo. Fíjense, estoy recuperando todos esos elementos que nosotros hemos venido viendo en esta práctica profesional en encuentros anteriores. Es ese punto de partida que se afirma en relación a la práctica del aula, justamente, en relación a la práctica del aula. Es decir, que la práctica reflexiva constituye un método de investigación, una herramienta absolutamente poderosa para la construcción de saberes sobre cómo
realizo yo mi propia práctica educativa, mi propia práctica pedagógica. Y en esa práctica reflexiva hay distintas herramientas, pero una que ustedes necesitan apropiarse, instrumentar, es justamente la que está nombrada allí, que es el diario de campo, que es muy sencillo, es muy básico, pero hay que empezar por practicarlo, justamente. Y hay que empezar por practicarlo ahora, que somos alumnas, es decir, en la construcción de nuestro propio oficio de ser alumnas de la formación docente, y que tiene que ver con esta interioridad de nuestro propio trabajo y la narración, cómo narramos discursivamente justamente esto en que nos estamos construyendo, esto en que nos estamos convirtiendo. Ese diario de campo tiene que ver con un registro de la experiencia vivida, que de alguna manera al ponerlo en texto, al ponerlo en escrito, lo que estoy haciendo es objetivarlo, ponerlo fuera de mí para tornarlo objeto de análisis, para tornarlo objeto de crítica, para tornarlo objeto de investigación educativa. Entonces me pregunto, entonces indago sobre la propia práctica como motor reflexivo. ¿Para qué? Para poder mejorar y para poder construir mi propio oficio de ser maestra, que llevo cotidianamente, día a día, en la práctica del aula. Ese diario de campo me permite de alguna manera instrumentar esto que tiene que ver con que el docente es investigador de su propia práctica. El docente no necesita ir a un laboratorio y usar una pipeta, un tubo de ensayo para hacer investigación. El docente puede apropiarse de un conjunto de herramientas metodológicas para construir un conocimiento específico sobre su propia práctica reflexiva. A partir del diálogo, a partir del intercambio con otro colega, el intercambio entre ustedes como estudiantes, a partir de entrevistas que yo le hago al director, al secretario, al papá, al personal de que limpia la escuela, etcétera, 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 y que refuerza ese oficio que yo voy construyendo sobre la mirada del aula, sobre la mirada de la escuela. En esa mirada investigativa, yo reconstruyo itinerarios de formación, reviso momentos históricos y en esos momentos voy como desilvanando un gran ovillo que tiene que ver con mi historia de vida educativa. Es decir, me atrevo a explorar los propios procesos de enseñanza. Fíjense en ustedes qué importante que es hoy explorar ese proceso de enseñanza en el contexto de la pandemia, que es el contexto que estamos viviendo. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que se transforma? ¿Qué es lo que nos desafía? ¿Qué es lo que nos interroga? ¿Qué es lo que nos asusta? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significará hoy analizar la práctica reflexiva de ese docente investigador justamente en un contexto tan específico como el que estamos viviendo? Esta práctica reflexiva
es un paso hacia adelante sobre la capacidad que tiene el sujeto de reflexionar. ¿Por qué? Recién decíamos en la diapositiva anterior cuando la presentamos. Esta práctica reflexiva se torna un método de investigación, ya no es meramente una capacidad humana. Es decir, que hay que ejercitarla, tiene un método, se aprende, tiene sistematicidad, se instrumenta a partir de determinadas herramientas y es intencionada. Yo la pongo en práctica, la reflexión, pero para producir un después, para producir un acontecimiento, para producir un conocimiento. Es esta práctica reflexiva la que está en el corazón de la investigación de mi propia práctica docente, justamente. Y lo que recién decíamos, por eso está puesto en esta diapositiva, que esa práctica reflexiva siempre remite a un aquí y una ahora, a un contexto situacional. Esto ya lo hemos venido diciendo en encuentros anteriores para encuadrar la práctica pedagógica, ¿no? Y bueno, hoy por hoy, esta reflexión sobre la práctica tiene que ver con un contexto de enseñanza remota, que es lo que en este momento estamos llevando adelante. Yo no puedo estar en Justo de Arac o no puedo estar en Villa Mercedes, dado el actual contexto de emergencia, de crisis sanitaria. Pero no por ello debo anular mi capacidad reflexiva sobre la propia práctica. Muy por el contrario, tengo que analizar qué desplazamientos se han producido y se vienen produciendo en este contexto actual de práctica docente. Porque en este contexto actual de práctica docente están cambiando, se están transformando algunos elementos que antes venían dados de determinadas maneras, justamente, ¿no? Ahora bien, pasemos a mirar algunos elementos que tienen que ver con desmenuzar un poquitito esto que recién decíamos como andamiaje metodológico, que es el diario de campo. ¿Qué es el diario de campo? El diario de campo, que es muy sencillo y que no hay que tenerle miedo, es un documento escrito. Vamos a empezar a decirlo por ahí. Es un documento escrito en forma de narración, una narración. Ustedes habrán visto en lectura y escritura académica en primer año, seguramente, los distintos tipos de soportes enunciativos. Bueno, aquí estamos frente a un texto narrativo. Es una narración que construye el sujeto en donde lo que se evidencia son sucesos que ocurren. Por ejemplo, en un aula de clase están las propias evidencias o impresiones acerca de lo que yo vivo y observo en ese lugar, concretamente. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a comprender es que ese diario de campo es un registro escrito. Es un registro escrito que tiene que ver con un estilo narrativo de objetivar aquello que yo veo, aquello que yo vivo. Y este diario de campo no está planteado como un anecdotario, no es un conjunto de anécdotas. Este diario de campo tiene un sentido en mi propia práctica docente. ¿Por qué? Porque yo observo y registro para ver cómo se comporta mi aula, cómo se comporta mi práctica, poder detectar errores, poder detectar aciertos y así construir soluciones a situaciones que se me plantean en mi propia práctica. ¿Cómo enseño el cálculo? ¿Cómo enseño la lengua? ¿Cómo enseño las sociales? Y hasta que no las enseño, hasta que no pongo en marcha la secuencia didáctica, a veces no sé cómo las enseño.
¿Se entiende? Es decir, que el diario de campo también es un elemento diagnóstico, y es un diagnóstico también de mi comportamiento en el aula, que puede tener carácter individual o puede tener carácter grupal, pero que en definitiva lo que me tiene que llevar es al corazón de mi propia práctica. Fíjense en ustedes lo que dice esa diapositiva. El diario de campo es confidencial, es personal, es tuyo, porque tiene que ver con tu propio proceso de conocimiento. Y como es tuyo, vos sos quien estableces el objetivo de para qué el diario de campo y cómo realizás ese diario de campo. Es tuyo, es personal, es intransferible. El diario de campo de la maestra de tercero no es el diario de campo de la maestra de sexto, ni es el diario de campo de la maestra de la sala de 4. Es muy importante, porque es personal, porque es individual. En ese diario de campo puedo recolectar distintas herramientas. Acá, por ejemplo, yo le he puesto algunas para que se den una idea. Puedo colectar trabajos de los alumnos. Puedo colectar comportamientos que yo observo en el aula de los alumnos. Actitudes, conversaciones que escucho de los papás, de los alumnos en clase, de los alumnos en el recreo, modos de participación de los niños, actitudes, y podría seguir enumerando. Esto nada más que un listado simplemente a modo de ejemplo, pero para que ustedes se den idea que esa narración tiene una textura, tiene una identidad dada por el hecho pedagógico, dada por el hecho educativo, que es el que nos atraviesa en nuestra propia práctica. Entonces diríamos, como para sintetizar, que en ese diario de campo hay dos grandes partes. Hay una parte objetiva y hay una parte subjetiva. Hay una parte objetiva que tiene que ver justamente con registrar información, con registrar información. Pero también hay una parte subjetiva que tiene que ver con registrar qué es lo que yo miro, qué es lo que yo siento, qué es lo que me atraviesa, es decir, aquellas sensaciones que también van construyendo mi mirada del aula. Entonces, fíjense que el diario de campo y esta práctica reflexiva comulga permanentemente entre lo objetivo y lo subjetivo. Si yo agarro un diario de campo y es pura subjetividad, y diríamos que me falta una herramienta, porque me olvidé del contenido. Y si yo agarro un diario de campo y es puro contenido, di la clase de matemática 1, di la clase de lengua 3, di la clase de sociales 5, no puedo descubrir qué me pasó cuando di la clase, ¿se entiende? ¿Qué le pasó a los niños en pandemia, en clases remotas, en esa clase de conocimiento? Es decir, que el diario de campo y esta práctica reflexiva, este registro narrativo, constantemente va jugando sobre estas dos apoyaturas, sobre estos dos pilares, que tiene que ver con lo objetivo y que tiene que ver con lo subjetivo. ¿Cuánto de uno, cuánto de otro? No, no hay una receta matemática acá. Soy yo, individualmente, el que voy justamente articulando esta dualidad entre lo objetivo y lo subjetivo. El diario de campo es descriptivo, describe una situación, describe también tus sentimientos. Por eso el diario de campo es personal, es del investigador, es individual, porque es el lugar donde de alguna manera yo hago un examen de conciencia del conocimiento.
hago un examen subjetivo. Y el diario de campo del profe Nicolás está escrito en el lenguaje del profe Nicolás. Y el diario de campo de Luciana está escrito en el lenguaje de Luciana. Y no es ni uno ni otro mejor o peor. Cada uno tiene el atravesamiento de su propia subjetividad, que tiene que ver con su experiencia de conocimiento y su trayectoria de escolarización. Ahora bien, como para promediar esto que estamos diciendo, hay una pequeña diferencia entre el diario de campo y la bitácora, porque estas son dos palabritas que pueden haber venido escuchando a lo largo de la carrera y que van a seguir escuchando y que por ahí se van a seguir capacitando el día que sean maestras, concretamente. Es sutil, pero es bueno manejarla concretamente, ¿no? En el diario, vos podés poner tu opinión, porque refleja contenido, conocimiento, sentimientos, actitudes, ¿no? Fíjense ustedes, está puesto, creo que, observo que, me enredé con, es decir, tiene que ver con esta condición subjetiva en el diario de campo. Mientras que en la bitácora, anoto eventos u observaciones sin poner la opinión personal. La bitácora es un registro más neutro y es un registro secuencial que muchas veces se suele hacer para ser informado a otros. Solamente objetivo, exactamente, porque se comparte como una producción de conocimientos y se socializa. En cambio, el diario de campo es mío. En el diario de campo yo me encuentro frente a un espejo conmigo mismo. Pequeña diferencia que hay que tenerla en cuenta justamente, ¿no? Y en ese diario recopilo datos que pueden ser muy diversos. No hay una receta de cuántos y qué tipo de datos recopilo. Puede tener con relatos de viajes, con ideas, con memorias, con fragmentos, con conversaciones, con mapas, con etcétera, etcétera, etcétera. Recolecto esa información, de alguna manera la objetivo, porque al recolectarla, la objetivo, y al narrarla, al ponerla en texto, también la objetivo. Pero ese diario no deja de ser mío por más que el objetivo. Es decir, tiene mi propio sello, tiene mi letra despatarrada, tiene mi forma de poner los títulos, de subrayar, de marcar las hojas. Es mío, es personal. Fíjense ustedes cómo sigue jugando lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo y lo subjetivo. Yo lo vivo, digo, es un difícil equilibrio, ¿no? Es un difícil equilibrio. ¿Por qué decimos todo esto? ¿Por qué nos proponemos todo esto en esta práctica 3? Porque en realidad nos interesa como objetivos promover la investigación y la experimentación pedagógica. Promover la investigación y la experimentación pedagógica. Ahora, ya como alumnas del profesorado, para mejorar la práctica docente a partir de ese proceso reflexivo. Nosotros en realidad en este momento las estamos invitando, si no lo han hecho todavía, a comenzar el diario de campo. A comenzar el diario de campo. ¿Y por qué digo las estamos invitando? Porque este elemento ya lo hemos hablado hace un par de días con las profesoras de práctica 4 y de residencia docente, con las cuales ustedes van a transitar el último año del profesorado. Y las profesoras del 4º año van a retomar este diario de campo, van a retomar estas notas y van a retomar en sus prácticas justamente la condición reflexiva sobre la investigación de la propia práctica. Entonces,
Lo que queremos promover es vincular esos contextos de aula que ustedes vienen viviendo como alumnas del profesorado para empezar a ensayar, y fíjense lo que digo, empezar a ensayar una actitud reflexiva y activa. Esto no lo tengo que poner en práctica cuando egrese, cuando sea maestra. Lo tengo que hoy instrumentar para construir, para reconstruir mi propio oficio de ser maestra, que como decíamos hace un rato, empezó allá lejos y hace tiempo cuando estuve en el curso de ingreso. Y si quieren hilar más fino, ese oficio de ser maestra empezó cuando me escolaricé en el sistema educativo. Fíjense a dónde fui. Por eso yo les ponía el ejemplo de cuando entré a la sala de 4. No se imaginan las veces que yo vuelvo en mi vida a las huellas némicas que la sala de 4 me dejó. ¿Por qué? Porque me redescubro sujeto de la escolarización. Y es un ejercicio muy interesante, de estas miradas retrospectivas en su propio itinerario de cómo construye uno el conocimiento y el sentido de la educación. Este es el objeto de este eje que tiene que ver con la investigación de la propia práctica y con la práctica reflexiva como elemento formativo, como elemento de formación, porque está puesto aquí y no cuando egreso, sino hoy, en el aquí y en el ahora, concretamente. Nosotros les hemos puesto para este eje algunos materiales de trabajo. Ahí colocada en el aula, todo esto ya está colocado en el aula desde el día de ayer, ustedes lo encuentran en el aula de la práctica 3, del taller de práctica 3. Hay una entrevista muy bonita que dura unos 20 minutos en YouTube, que es de un gran pedagogo, que quizás ustedes ya lo han escuchado en otras materias, que es el doctor Jorge La Rosa, es un catalán, un gallego, es un gran pedagogo español, justamente, que viene trabajando hace mucho tiempo sobre la investigación de la propia práctica. La entrevista es una entrevista que habla sobre la escuela, es muy bonito porque es un libro nuevo que él en ese momento sacaba, sobre la escuela que libera el tiempo y el espacio. Pero hacia el final de la entrevista, los últimos 10 minutos, analiza el oficio de ser docente comparándolo al oficio del panadero, al oficio del herrero, al oficio del carpintero, es decir, qué significa la construcción de un oficio. Entonces, es impagable. Les pido, por favor, que esa entrevista la vean con detenimiento y se pongan a rumiar lo que este gran pedagogo dice hacia el final sobre qué significa el oficio y la mirada sobre el oficio. Los otros materiales de trabajo son los 5 encuentros sincrónicos anteriores que hemos tenido. Por eso, ustedes tienen ahí en la diapositiva las ligas de los 5 encuentros, los links de los 5 encuentros, porque hemos atravesado la gestión del aprendizaje, porque hemos mirado las áreas disciplinares como áreas de conocimiento, porque hemos empezado a hablar de la complejidad del modelo de enseñanza y la planificación, porque hemos hablado de esa formación de la práctica docente y porque nos estamos recién introduciendo sobre la planificación pedagógica didáctica. Este ejercicio que nosotros le estamos pidiendo ahora, en este momento de este taller, está atravesado por todo esto. Lo de la entrevista está puesto para activar, para desempeñarnos, etcétera, etcétera. El profe Nico sigue agregando cosas del Drive. Es decir, que estos elementos están puestos como ayuda, pero como ayuda sistemática, no es cualquier práctica descontextualizada,
caída de la estratosfera. No, es esta mi práctica hoy como alumna del profesorado de educación primaria en esta escuela de ciencias sociales, en esta universidad, en este momento de pandemia. Fíjense cuántos elementos abonan y atraviesan mi propia práctica de construcción del oficio de ser estudiante de la formación docente. Oficio de ser estudiante de la formación docente. Por lo tanto, ¿qué les vamos a pedir? Acá viene el pechazo, Acá viene el pechazo. ¿Qué le vamos a pedir ahora a partir de todo esto que hemos estado hablando? Primero, que reflexionen. Porque la práctica se hace en la práctica. No se estudia la práctica, se actúa. Es decir, que reflexiones y que vayas reflexionando realizando la escritura personal. Por eso este ejercicio no lo pueden hacer en grupo. Es de Melanie, es de Natalia, es de Ruth, es de Luciana, es de Enrique, es de Nicolás y es mío. Es de cada uno de nosotros. Es individual. Ahora, no van a hacer el diario de campo de un día para otro. Empiezan por una primera paginita de ese diario de campo. Y por eso le hemos puesto así muy humildemente portfolio individual. ¿Sobre qué? Sobre tu oficio de estudiante como educadora de nivel primario. Fíjense, no dice tu oficio de maestra, tu oficio de estudiante como educadora de nivel primario. Esa es tu situación. Y eso es lo que hoy tiene que tornarse objeto de una práctica reflexiva. Es decir, toma notas reflexivas y las presentás en un escrito personal. Escrito personal de reflexión sobre tu propia práctica de estudiante en relación a lo que has vivido hasta el momento en la carrera y el desarrollo actual que vas teniendo en este espacio curricular. Que no significa, ay, el profesor da bien las clases, ay, qué bonito que habla. No, no es eso. Es qué me pasa a mí, futura maestra, frente a este andamiaje conceptual. En esa narración no tiene que haber nombres de profe. El nombre que tiene que estar es el mío personal frente a los propios procesos de aprendizaje. ¿Se entiende? Por lo tanto, este es el ejercicio que le vamos a pedir en este momento. Estamos justo en un momento bisagra para pasar hacia el corazón de lo que es la secuencia, la evaluación y la programación, y queremos empezar a aplicar esta herramienta investigativa como un ejercicio de reflexividad. Inauguran un cuadernito, me lo ponen, o si lo quieren hacer digital, como ustedes quieran, pero ese cuadernito lo guardan, porque lo van a seguir usando. Lo van a seguir usando en práctica 4, lo van a seguir usando en residencia, y las profesoras del año que viene se lo van a pedir. Es decir, que miren lo que inauguran. Inauguran toda una etapa que se llama un proceso de práctica reflexiva, concretamente. Esto es muy, muy importante. Es muy importante este ejercicio que van a inaugurar y tiene que ver con ustedes mismas. Tiene que ver con ustedes mismas. Entonces, profe Nico, profe Enrique, ¿qué nos quieren aportar a las compañeras? Les dejo la palabra. Bueno, gracias, profe. Buen día. La verdad que es un tema apasionante, esto de reflexionar, digamos, o mejor dicho, aprender a reflexionar, aprender a considerar siempre lo que significa, digamos, el conocimiento en la acción, ¿no? Y la reflexión sobre la acción, sobre todas las cosas, es lo que he querido compartir brevemente aquí en el enlace, mientras lo escuchaba el profe Marcelo.
me acordaba de un autor que habla sobre este tema, sobre la importancia de la reflexión en la práctica docente, ¿no? Y que el autor es Donald Shum, es un autor estadounidense que hizo su tesis doctoral sobre John Dewey, digamos, gran pedagogo histórico, y que él concretamente, como para sumar el aporte, yo ahí les compartí dos enlaces. El primero es una síntesis de su libro, que son 160 hojas. Digo, no le voy a compartir esto a las chicas porque no le va a servir en absoluto, se van a perder en el camino. Entonces encontré ahí en línea yo un documento de 5 hojitas, donde este pedagogo, digamos, nos menciona distintos modos de reflexionar sobre la práctica, ¿no? Él habla sobre el conocimiento en la acción, que dice, bueno, él refiere que este conocimiento en la acción es específico de saber hacer, ¿no? Digamos, es un tipo de conocimiento muy particular porque es un conocimiento que se va enriqueciendo, perdón, a lo largo, digamos, de la experiencia sobre la práctica que va desarrollando el docente, y distingue básicamente dos componentes, ¿no? Esta cuestión del carácter teórico que tiene el conocimiento en la acción, que corresponde, dice él, entre comillas, de manera coloquial, al saber del libro, y otro componente muy importante, que este es en el que él hace hincapié, ¿no? Que es el saber en la acción, ¿no? O sea, un saber práctico, procedente justamente de la práctica profesional. Y es algo muchas veces que se construye con dinámica espontánea, y es probable, dice John, que el saber en la acción genere esta reflexión, vamos a decir, prestando atención, porque parece un juego de palabras, pero es realmente interesante el aporte de Donald Shum. Dice él, este conocimiento en la acción o sobre la acción, ¿no? Deviene en una reflexión, o debería de venir para el docente en una reflexión en y durante la acción, ¿no? Digo, bueno, esta segunda fase, después del conocimiento en la acción, corresponde, vamos a decir, a un metaconocimiento, ¿no? En la acción, a donde el pensamiento producido por el docente sobre lo que va actuando, sobre lo que va produciendo, genera la reflexión, la necesidad, digamos, de registrar, y siempre, digamos, en vías a poder, como decía el profe Marcelo, a poder reflexionar para, vamos a decir, reformular aquellos aspectos que el docente vaya, digamos, viendo como necesarios, o vaya considerando como que de alguna manera nos interpelan a ser reformulados, entre otras cosas, ¿no? Y después, como un último, digamos, momento, obviamente yo estoy haciendo una síntesis muy, muy básica sobre estos tres componentes: el conocimiento en la acción, la reflexión sobre la acción, y dice, digamos, finalmente John, la reflexión sobre la acción, y a prestar atención porque vuelvo a decir, parece un juego de palabras, pero es muy interesante lo que plantea: reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción, digamos, reflexionar sobre lo que reflexionamos, ¿no? Por eso la importancia de este registro, de este cuaderno de campo, de las bitácoras, porque uno de alguna manera va desarrollando esta narrativa pedagógica sobre lo que le va sucediendo, lo que va sintiendo, lo que va apreciando, aquellas cuestiones sobre las que se pregunta el docente, ¿no? O sea, y como dice el profe Marcelo, y créanme que es realmente así, cuando uno vuelve sobre sus propias narrativas, sobre sus propias construcciones, realmente en muchos casos, o por lo menos a mí me ha pasado, volver sobre mi diario de campo o sobre mi bitácora, uno puede, digamos, reflexionar sobre lo que estuvo reflexionando, como dice John, ¿no? Y puede visualizar, puede identificar muchos aspectos que de alguna manera son del momento, y otros que pueden ser transferibles a nuevas acciones, o pueden
de alguna manera ser aplicados a futuro. O sea, reflexionamos para mejorar nuestra propuesta pedagógica, reflexionamos para investigar, pero digamos, en nuestras prácticas educativas, y yo voy a ir ahí un poquito más allá. Yo sé que por ahí no es pertinente ni apropiado, pero yo soy un convencido desde que empecé a formarme en la universidad, que el docente, si bien tiene que ser un investigador educativo, puede inclusive ir hasta más allá de investigar su misma práctica, ¿no? O investigar más allá de su propio proceso de enseñanza. Digo, como para ampliar un poco el panorama, si bien es adecuado, digamos, decir o pensar de que el maestro tiene, digamos, una incumbencia de investigación educativa de su propio quehacer práctico, de su propio proceso de enseñanza, hay que animarse a pensar también que el docente puede en algún momento, si quiere y si se forma, por supuesto, animarse a investigar otras problemáticas respecto al sistema educativo, respecto al mundo, al campo de la educación. Obviamente siempre, vamos a decir, visualizando el nivel del sistema educativo al que, digamos, al que pertenece, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que yo en ese sentido quería compartirles este breve resumen porque creo que puede ser de utilidad y también, digamos, invitarlas, como decía el profe Marcelo, a que puedan ir desarrollando, a que puedan ir, digamos, haciendo uso de que puedan encontrar un sentido, digamos, reflexivo a sus mismas narrativas, sus mismas preguntas, a sus inquietudes, a sus reflexiones plasmadas en el diario de campo o en la bitácora, ¿no? Así que iba a decir algo más, pero el cumpleañero se puso a gritar acá, así que bueno, después si me voy acordando, les voy compartiendo, digamos, alguna otra reflexión. Yo creo que el docente, bueno, me acordé, fíjense ustedes la importancia, siempre digo yo, de este plan de estudios de nivel primario del profesorado en educación, el profesorado universitario en educación primaria e inicial, digamos, de los profesorados, de nuestros profesorados UNVIME, que tiene esta connotación, digamos, que tiene este componente de investigación a lo largo de todas las prácticas como eje vertebrador, ¿no? Como eje transversal. Yo digo que en este sentido es algo, digamos, a reconocer de esta propuesta, de este plan de estudio, porque realmente, digamos, se concibe al profesor, al docente, al maestro, como un investigador desde el primer año de su formación, ¿no? Y es muy importante, como dice ahí, vamos a decir ya como para cerrar mi aporte, es muy importante que en algún momento, digamos, de su formación inicial ustedes puedan como aprender lo que significa la elaboración de un pequeño diseño de investigación respecto de sus prácticas, respecto de qué significa esto de investigar, cómo se hace, cómo se elabora un diseño de investigación, ¿no? Bueno, espero que en algún momento, si no es en este espacio, se hará en la práctica que sigue o en la residencia, que puedan, a partir de sus narrativas, de sus escritos, de sus reflexiones y de las reflexiones sobre sus reflexiones, parafraseando un poco a John, les permitan a ustedes encontrar este sentido, digamos, de aplicación y este sentido, digamos, de perfectibilidad, ¿no? Que nos propone o que nos permite poder investigar nuestras propias prácticas. Así que bueno, simplemente eso, ese aporte como para ir compartiendo y cerrando mi opinión o mi aporte, digamos, mi breve, mi pequeño, digamos, granito de arena. Así que bueno, les sugiero a las chicas que se tomen unos 5 minutitos para leer, para apreciar este texto, esta síntesis sobre Donald Trump. Sí. ¿Me hace el favor, por favor? Cuelga esos textos después en el aula para que las acompañen en este eje a las chicas. Pero cómo no, con todo gusto. Que siempre le vamos dejando toda esta bibliografía complementaria
que si bien no es obligatorio leerla, pero las va enriqueciendo a ellas en la formación. Así que ya el eje está completo en el aula desde ayer, el PowerPoint, el video, la tarea, está todo subido. Después el profe, como siempre, le sube la clase del día, pero también le vamos subiendo estos materiales que hacen a lecturas complementarias para que ustedes vayan armando su propia biblioteca docente, ¿no? Que es importante tener una bibliotequita digital, por lo menos, ir accediendo a estos conocimientos. Así que ahí el profe siempre nos agrega otros textos y está buenísimo. No sé, el profe Enrique, si anda por acá o está ocupado, que nos quiera comentar algo, nos quiera aportar algo. Por ahí el profe Enrique está ocupado con el trabajo también, no sé si... Bueno, debe estar ocupado, seguramente, porque es su horario de trabajo del otro espacio, entonces él se conecta y desconecta. Bueno, chicas, entonces, para sintetizar, tienen el material en el aula, luego se les sube la clase de hoy, y tienen esta tarea de carácter individual para hacer concretamente, bien importante. Tienen el plazo de una semana para hacer esta actividad. Es muy sencilla. No empiecen a preguntar cuántas hojas tengo que escribir. No hay extensión de esto. Cada una lo hace, cada una lo produce y cada una lo sube. No olviden, por favor, siempre subirla con el nombre y apellido como alumna, porque esto facilita cuando los dos profesores tienen que bajar la producción para poder ubicarlas en las carpetas de seguimiento que nosotros tenemos de cada una de ustedes. No pongan eje, número, no, pongan el nombre y apellido porque es bien concreto. De modo que tienen esta tarea, yo las invito a comenzar a mirar, a revisar, a ir como, viste, habilitás una hojita y empezás a poner palabras, empezás a poner ideas, vas construyendo hasta que llegues a hacer ese texto que vos querés compartir con el equipo docente. Ese texto tiene una carilla, tiene 10 carillas, tiene 100 carillas, no lo sé. Va a tener la narrativa que yo logré hacer y lo que yo pude mirar y construir. Pero tómenlo como un ejercicio, es muy, muy importante. Es muy importante. Y es muy importante también que este ejercicio se contextualice, tiene una temporalidad y hay que llegar a hacerlo, porque es una práctica, es una práctica. Nosotros no podemos darle más indicaciones que esta. Ustedes tienen una guía, está colgada en la página, esto que hemos dicho hoy está plasmado en la guía, así que van a encontrar muchas similitudes justamente para que compartan este lenguaje. Así que, no sé, profe, si hay algún otro aviso parroquial, si no ya vamos cerrando. Sí, aclarar brevemente que, como dice la guía sobre la reflexión, digamos, en el oficio de ser docente, claramente, porque ya me han preguntado recién por mensaje inclusive, la producción es el equipo de 3 personas, como dice la guía, ¿no? Bueno, pero bueno, justamente esto es la aclaración. Me están preguntando eso porque la guía... Lo acabo de decir en clase varias veces. Este ejercicio es individual. Y la guía dice individual, por favor. Bien. Es importante la aclaración, profesor, porque me están preguntando eso. Y bueno, no se van a aceptar ejercicios grupales. La persona que lo entregue en grupo, este ejercicio lo va a tener que recuperar, porque esta reflexividad de la práctica es personal. Lo acabamos de fundamentar. Lo digo para que quede bien claro en la grabación. Bien, perfecto, profesor. Yo no quiero producir más confusión, pero si no me equivoco, si mal no leí, la guía dice que se podía hacer en grupo.
Vamos a revisar y vamos a hacer las aclaraciones necesarias, porque como usted bien dice, es un trabajo individual, concretamente. Se puede Ahí haber sí. deslizado, pero eso se corrige ya nomás. Perfecto, profesor, gracias por la aclaración. Ahí la compañera había levantado la mano, no sé, Cintia, si... Hola, Buen día. hola, buenos días. Sí, justamente yo estaba leyendo y dice grupal, por eso estábamos Bueno, consultando. Dice abajo, una de las evaluaciones dice presentación grupal. bueno. Puede haber quedado ese error de la guía anterior, pero es individual. Ya mismo lo estoy sacando para colgar el nuevo. Estoy justamente abriendo el aula y va a desaparecer la guía para que ustedes no se confundan con eso. Es Muchas Bien, individual. bien, importantísima la aclaración y el señalamiento ahí. Enseguida, nomás, ya en 10 minutos, el profe lo corrige y lo vuelve a elevar al aula. No sé si hay alguna otra consulta, profe Enrique, ¿cómo le va? ¿Nos ha podido escuchar? ¿Quiere hacer algún comentario, algo? Están hechas las devoluciones en el aula de la guía anterior. Hicimos con el profe ahí las devoluciones personales para cada una. Sí, sí. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día. No, que no me quedó claro el trabajo si era individual o grupal. No, es chiste. Es chiste, nada más. Que es chiste para que nos riamos. Porque Sonrisa para mañana. dentro del aprendizaje, una de las mejores facetas es cuando se da con alegría y entusiasmo. ¿Ves? Los conectores neuronales se activan mejor, así que simplemente era eso, nada más. No, nada que aclarar. Muy linda la clase, profe. Sí, Re linda la clase. sí, sí. La verdad que es cierto. El componente emocional de alegría es fundamental, ¿no? Siempre Además, ahí. además, Marcelo siempre pone algo que a mí ya me debilita. Cuando pone Mafalda, ya uno lo pone en el proceso de pensar y ojalá uno tuviera la ductilidad social que tuvo Kino más de una vez escribir a través de ese personaje. Y bueno, es increíble. Cuando uno se pone a reflexionar en un dibujo, cómo se sintetiza un montón de... Es un genio, es un creador de la reflexividad crítica argentina, ¿no? Eso me pareció que introducirlos con Mafalda este eje me parecía prototípico. Y el orgullo de los mercedinos, porque yo soy acérrimo defensor de Mercedes y de todo el departamento Pedernera, la Feria del Libro de Villa Mercedes trajo a Mafalda todos sus personajes, así que San Luis no, así que está en la mejor escuela de educación, ese para generar. Precioso, sí, la exposición de Mafalda fue preciosa en la Feria del Libro. En la Feria del Libro, sí. Maravilloso. Así que. Bueno, no, simplemente eso, para cerrar la parte con un poco de risa y humor, nada más. Buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, chicas, nos estamos viendo. Gracias, profe. Avanzar. Linda clase. Vamos a dejar de grabar. Ha sido todo por hoy.